este video vamos a hablar acerca de la vida de Mauro Graciano Rical de Gamboa, quien es recordado como astrónomo y matemático. Es de origen yucateco, nació el 21 de noviembre de 1873 en Joctún, murió el 9 de noviembre de 1942 en Mérida, y posiblemente sea el primer matemático de buen nivel que existió en México. Y es un poquito anterior su desarrollo como matemático, es un poquito anterior a la época de Sotero Prieto. Una cuestión que nos interesa es comprender por qué las biografías acerca de Graciano Ricalde fueron escritas en la forma que están, la gran mayoría de ellos, en particular la de la Enciclopedia Yucatenense. La interpretación que le damos es que en ese momento él pertenecía a un grupo político y que eso determinó en esa época la forma, los énfasis y las omisiones que aparecen en sus biografías. En particular, una cosa que uno encuentra en muy pocas referencias es que Mauro Graciano era contador. La manera en que se ganaba el dinero, la forma en que seguramente lo conocían sus contemporáneos, la mayoría de ellos, era como un contador público muy importante, y también como alguien que fue un funcionario de gobierno estatal. Ok, entonces él nació aquí, en la villa de Joctún, y después se mudó la gran parte de su familia a Jocabán. Ahí estudió la primaria y después, con el apoyo del partido de Izamal, se fue a vivir a Mérida. Entonces, básicamente, la mayor parte del tiempo de su vida transcurrió en este espacio. Esta es la calle, la casa donde nació él. Es el número 111 de la calle 23 por 22 en el centro de Joctún. Y hay una plaquita para que el visitante pueda saber que allí nació Mauro Graciano. Sirve para orientarse, es una toma hecha desde la calle 22 y pues la referencia para el visitante pues es esto. Aquí está la catedral de Joctún. Entonces, a unas pocas cuadras, justo en dirección hacia la puerta, pueden encontrar esta casa. La placa que tiene la casa solamente dice esto. Esta placa fue puesta por el Patronato por Historia Peninsular, aunque vale la pena señalar que las ligas de acción social ya habían puesto una en 1959. Esa se perdió y después dentro del proyecto de Proispen de poner placas en conmemoración de varios personajes de Yucatán, se puso esta, que es la segunda. Esta es la imagen de la primaria donde estudió Mauro Graciano. Ahí es donde transcurre la anécdota de que a los 4 años se puso perseverante e insistente para ir a la escuela, en una época en que no existían los kinders y en que seguramente muy pocas personas estudiaban. Y bueno, en la época de la foto estaba recién pintada la escuela. Esta escuela se encuentra enfrente de la presidencia municipal. Realmente no sabemos si es esa exactamente la primaria donde estudió, pero es muy probable que sí sea, tanto por la ubicación, porque
los lugareños recuerdan que ese ha estado ahí desde mucho, mucho tiempo atrás. Bien, entonces decíamos que Mauro Graciano consiguió una beca por parte del partido de Izamal para estudiar la normal en Mérida. Entonces lo que estuvo fue en una especie de internado en el Instituto Literario, y ese Instituto Literario, el edificio con remodelaciones es lo que ahorita es el edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces aquí mostramos una imagen de Google Maps de ese lugar. Lo que no sé, no he averiguado, es si ya existían los dos primeros pisos en aquella época o solo uno. Sin embargo, lo que sí se sabe es que Olegario Molina fue director del Instituto Literario y fue creador del reglamento de ese lugar. Y el Instituto Literario concentraba a los sabios de esa época, a la gente estudiada de esa época, y entonces es muy probable que a través de los profesores de Mauro Graciano, Olegario Molina se hiciera una buena opinión de él, o que incluso lo conociera de manera personal, ya desde muy joven. La anécdota señala que Mauro Graciano entró ahí antes de la edad permitida por la ley, y que egresó antes también de la edad permitida por la ley. Esta es la primera mitad de la página de las biografías contenidas en la Enciclopedia Yucatanense. En la Enciclopedia Yucatanense hay dos biografías, una escrita por el doctor Rubén Ricalde Gamboa, que está orientada hacia la vida personal de Ricalde, aunque también tiene un poco, por supuesto, de la parte de su vida como científico. Y hay otra escrita por el ingeniero Carlos Martínez Becerril, que está enfocada a la vida matemática como científico, pero sobre todo matemática, de Ricalde. Ok. Otra de las anécdotas que aparece en la Enciclopedia Yucatanense, precisamente en el escrito del doctor Rubén Ricalde, es el cálculo que hizo Ricalde, Graciano, acerca del peso de la campana de la catedral. Tomamos esta imagen de Google Maps para destacarlo. Entonces la anécdota lo que dice es que había que hacer reparaciones en la campana, y para saber qué era lo que había que hacer para poder repararla, para poder bajarla primeramente, era necesario conocer su peso. Y que entonces Ricalde calculó eso de manera muy precisa. Se lo encargaron sus profesores y él fue el que hizo eso de manera adecuada. Entonces, él ya era famoso como estudiante, y esto le había dado un prestigio muy grande entre las personas, porque era, digamos, el que sabía el suficiente cálculo y matemáticas para hacer estas cuentas de manera precisa. Entonces, hay un hueco interesante en la historia que se maneja en la mayoría de las biografías de Mauro Graciano, porque lo que nos dicen es que en 1902 fue designado director de la Escuela de Ingeniería. Se nos dice que antes de eso quiso ser ingeniero, que no pudo terminar. Se nos indica que estudió un tiempo en la escuela preparatoria, que estaba allí mismo en el edificio del Instituto Literario. Ahí estaban, en un cierto tiempo estaba ahí la normal y ahí estaba la escuela preparatoria. Y hay muy poco énfasis ahí, casi una omisión intencional, del hecho de que en algún momento Graciano Ricalde aprendió contaduría, y
que muy rápidamente se volvió un contador público destacado. Entonces nosotros no sabemos eh, cuándo se desarrolló en ese aspecto, dónde lo estudió, dónde estudió esas cuestiones, pero lo que sí pudimos encontrar fue en el Eco del Comercio, periódico antecesor del Diario de Yucatán, una nota del 6 de abril de 1902, en el que él ya aparece como un perito destacado. Entonces, es, es, de, es razonable suponer que mientras estuvo becado, pues estudió. Y que cuando dejó de tener beca y tuvo que conseguirse su sustento, pues no podía concluir los otros estudios porque se la pasaba eh, dedicado a trabajar. Entonces, pues aquí hay una primera referencia de que se convirtió en un contador público importante. En la enciclopedia Yucatán en el Tiempo se menciona que era contador público y que su hermano, uno de sus hermanos también fue un contador público muy destacado, tanto en el gobierno como en la universidad. Entonces, si Olegario Molina designó a Ricalde como director de la Escuela de Ingeniería y tenía buena opinión de él, y era conocido como contador público, pues es de esperarse que tuviese un prestigio social, tuviese una fortuna personal y que tal vez ya en aquellos años empezaba a ser rico, pero no de los super ricos, sino digamos de un segundo bloque. Así que es de esperarse que él, como muchos yucatecos de aquella época, fueran favorables a las políticas que los gobernadores constitucionalistas, ¿no? Estamos hablando de la época de la Revolución Mexicana, que las políticas que los gobernadores constitucionalistas impusieron en Yucatán, porque eso permitía al segundo bloque avanzar en sus aspiraciones económicas y de prestigio y de poder. Entonces aquí hay un documento que es muy importante que encontramos en la biblioteca Carlos R. Menéndez y que es el reporte, es el informe acerca de las operaciones consignadas en los libros de contabilidad de la Comisión Reguladora del Mercado de Nequén. Recordemos que el mercado de Nequén era el principal producto de exportación de Yucatán a finales del siglo XIX y al menos durante la primera parte del siglo XX. Entonces, el matemático que contaba el Enequén era Graciano Ricalde y pues era el trabajo más importante, entonces seguramente era el mejor y el más reconocido de los contadores de ese momento. Esa es la primera página del interior, donde se describe las personas que formaron parte de la comisión, y dos de ellos después se separaron o renunciaron antes de la entrega del informe final. El reporte, el informe, es entregado al en ese momento gobernador Eleuterio Ávila, y aquí se menciona que después se entregaron copias de ese informe a Toribio de los Santos y al general Salvador Alvarado. Entonces, fijémonos en la fecha, dice 13 de diciembre de 1918, la cual no coincide con la referencia que puede uno encontrar en Wikipedia. Posiblemente lo que ocurrió es que quien hace la referencia al documento en Wikipedia se está señalando o está mencionando un documento, una copia de este, con una fecha posterior. Entonces, aquí se hace un estudio de los gastos, los ingresos y los egresos, es una auditoría contable
de los dineros del Enequén. Y una cuestión que destaca es que hubo un diferendo de casi 4 millones de pesos. Sería muy interesante saber qué consecuencias hubo de esa situación. Aquella época fue muy complicada, sobre todo, digo, en muchas partes hubo guerra, hubo muchos muertos. En Yucatán, sobre todo, fue complicada en cuestiones de dinero y de poder. Hay una referencia que viene en el libro de Álvaro Gamboa Ricalde, Yucatán desde 1910, obra en varios volúmenes que encontramos en la biblioteca de Proispen. En este muy interesante documento se menciona un préstamo forzoso de 8 millones de pesos que los más ricos de Yucatán tuvieron que hacer al gobierno federal de aquella época. En la lista no aparece el apellido Ricalde, así que eso podría confirmar que Ricalde, si bien era rico, no era del primer bloque, sino de un segundo bloque, aunque también podría significar que estaba en muy buenos términos con esos gobiernos estatales, con lo de los gobernadores constitucionalistas. Seguramente sí estaba en buenos términos, aunque no sabemos en qué momento, y alguien que lo debe de haber apreciado mucho fue Álvaro Torre Díaz. Álvaro Torre Díaz fue gobernador interino, es decir, fue un lapso muy breve en ausencia de Salvador Alvarado, y después se retira del país. En Yucatán luego se suceden gobernadores de corte comunista, específicamente como Felipe Carrillo Puerto, socialista o comunista, como se prefiera, y cuando regresa al país Álvaro Torre Díaz es para ser designado gobernador de Yucatán. Toma posesión el 1 de febrero de 1926 y digamos que él en el espectro político se encontraba a la derecha. Y rápidamente, cuando forma su grupo de trabajo, entre los que se incluyen está Graciano Ricalde. Aquí tenemos una nota del diario de Yucatán del 3 de febrero de 1926. Entonces, eso indica que Ricalde fue tesorero general del Estado y que, insistimos, era bien conocido como contador. Y seguramente sus contemporáneos principalmente sí lo conocían como contador, y a partir de esa fecha como un funcionario del gobierno estatal. El bloque político al que pertenecía Graciano Ricalde, y en específico su alianza, por llamarlo de alguna forma, con Álvaro Torre Díaz, aún es recordada en esta época. Aquí se encuentra la unidad habitacional Graciano Ricalde Gamboa. Aquí tiene 2 parquecitos. Aquí tiene un muro donde se dice el nombre de la unidad habitacional, y colindan con el parque Álvaro Torre Díaz. Bueno, está muy cerquita del parque Álvaro Torre Díaz. Esta imagen es de YouTube y nos permite identificar rápidamente dónde se encuentra esta unidad habitacional. Aquí está el muro. Le hemos agregado la foto porque hasta la fecha de hoy, diciembre del 2012, en Google Maps no aparece, pues tiene uno que ir a tomar la foto a ese lugar. Como podemos apreciar, esta unidad habitacional fue entregada por López Portillo o por un representante de él el 10 de noviembre de 1979. Otro sitio donde podemos ubicar geográficamente la vida de Mauro Graciano Ricalde es en esta imagen también de Google Maps. Este es el Paseo de Montejo. Durante el gobierno de Olegario Molina, los super ricos de Yucatán vivían aquí, tenían aquí sus propiedades. Aquí se acaba el Paseo de Montejo, y aquí hay algo que generalmente está cerrado a los vehículos, que se conoce como el remate de Montejo. Ahorita en diciembre de 2012 aquí hay un árbol de Navidad gigante,
Y aquí hay una casa, bueno, aquí están estas tres casas que ya fueron unidas, pero aquí había una que creemos que iba desde el árbol, este árbol de aquí hasta la calle. Creemos que toda esta era la propiedad de Mauro Graciano Rical de Gamboa, lo cual señala que no vivía donde vivían los super ricos, pero vivía muy cerca, ¿no? Reforzando la idea de que pertenecía a un segundo bloque en términos de prestigio social, poder político y nivel económico. Entonces él vivía aquí. eh, Aquí tenía la biblioteca, que es referida en varias bibliografías como de 5.000 ejemplares bien escogidos, lo cual seguramente es una aproximación. Esperemos que no sea una exageración, solamente una aproximación. Y pues eso se encuentra aquí. Ahora, estas tres casas fueron compradas y unidas y actualmente son un hotel que se conoce como Casa Sanabria. Y esta es una foto que tomamos de ahí ya hace varios meses. Ok, así como Ricalde pertenecía a un bloque político que en el espectro de la política se encontraba a la derecha, también había un bloque fuerte que se encontraba hacia la izquierda, socialista o comunista. Y creemos que esa separación en bloques es la que al final determina la forma en que se redactaron las biografías de Graciano Ricalde. Entonces aquí aparece un personaje, Joaquín Ancona Albertos, que fue rector de la Universidad del Sureste. Bajo su rectorado cambia el nombre a Universidad de Yucatán, y que era bien reconocido como alguien que sabía de astronomía, alguien que era muy bueno en las matemáticas y que como profesor era brillante. Sabía lograr transmitir a sus alumnos sus conocimientos, motivarlos y hacerlos ganar el impulso que requerían para seguir más adelante. Entonces, de hecho, en la revista Abstraction and Application de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán hay un artículo de Raimundo Bautista Ramos, que es una recuperación de un escrito de hace muchos años de él, en el que destaca las habilidades docentes y la admiración que le merecía Joaquín Ancona Albertos. Bien, entonces él pertenecía al bloque socialista comunista en la época de Cárdenas. Cuando Cárdenas logra afianzar su poder, empieza a designar gobernadores afines, y en particular hubo dos que fueron egresados de la Escuela de Ingeniería que llegaron a gobernadores. Uno de ellos, que estuvo más tiempo, fue Canto Echeverría, y estaba muy vinculado a Joaquín Ancona Albertos. Los dos fueron estudiantes de la Escuela de Ingeniería. Cárdenas, aún antes de expulsar a Calles del país y después de expulsar a Calles del país, eh, estuvo de acuerdo con una política educativa que se conoce como la educación socialista. Esa empezó con Calles un poquito antes de que Cárdenas fuera candidato a la presidencia. Como candidato Cárdenas estuvo de acuerdo, como presidente la mantuvo. Una excelente referencia para entender bien lo que fue la educación socialista es el libro Historia de la Educación en México, de José Manuel Villalpando Nava, de Editorial Porrúa. Hay un capítulo completo dedicado a la educación socialista en México, y ahí podemos entender que tenía varios ejes esa educación socialista, que quería lograr varias cosas buenas y que era una imitación de lo que se estaba haciendo en Rusia. Sin embargo, tal vez el punto más importante de la educación socialista es que estaba pensada para separar a la gente de la iglesia. El corte anticlerical, anticatólico de la educación socialista era muy marcado.
Y entonces, por ejemplo, en Yucatán, aunque eso ocurrió en todo el país, hubo desencuentros muy fuertes entre, digamos, la gente que estaba a la izquierda en el espectro político, la gente que estaba a la derecha. Ya había habido guerra de cristeros y todo ese tipo de cuestiones, pero digamos también dentro de las aulas ese enfrentamiento se vio reflejado. Por supuesto que Joaquín Ancón Albertos estaba a favor de la educación socialista. Ahora, dentro de esa educación socialista, cuando el poder de Cárdenas empezó a declinar, en Yucatán se presentó un incidente, una anécdota que es famosa, que es la historia de la Escuela Preparatoria Libre de Yucatán. Hay un grupo de estudiantes dentro de la Universidad Autónoma, perdón, de la Universidad de Yucatán, en ese entonces no era autónoma. Hay un grupo de estudiantes que en esos enfrentamientos que mencionábamos son expulsados y sus padres, teniendo un gran poder político y económico, y que estaban a la derecha en el espectro político, construyen una institución educativa que se llamó así, Escuela Preparatoria Libre de Yucatán. Y podemos ver que en esta nota del 22 de julio de 1940, que Graciano Ricalde era parte de los profesores de esa institución educativa. Observemos que aparece con el título de ingeniero, aunque por lo que sabemos no lo tenía, y creemos que eso lo que refleja es que para que la institución educativa de la que estamos hablando, para poder legitimarse académicamente, para poder ser aceptada como una escuela y no un simple medio político, requería personajes de prestigio, requería académicos de alto nivel. Entonces es muy razonable suponer que para poder compararse o poder tener un contrapeso al prestigio de Joaquín Ancón Albertos, se tuvo a Graciano Ricalde, a Mauro Graciano Ricalde Gamboa. Entonces, digamos, tenemos dos personajes muy destacados académicamente y cuyo prestigio sirvió también como arma política. Esta es la primera página del Alcázar, que era el órgano de difusión y propaganda de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Yucatán, y que en algún momento se convirtió en pues la voz de la Escuela Preparatoria Libre de Yucatán. Entonces la ponemos, esta y la siguiente página, no porque nosotros estemos a favor o en contra de alguno de los dos bandos, sino porque creemos que reflejan de manera muy fiel el nivel de encono que existía en esa época. Estaban realmente muy enfrentados. Ya en el número 5 del Alcázar, el 15 de marzo de 1940, ya se mencionaba la creación de la Escuela Preparatoria Libre de Yucatán. Observemos que se incorporó a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que recordar que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, no estaba totalmente de acuerdo con la educación socialista y que en cierta medida por eso Cárdenas crea el Politécnico y que entonces el antagonismo, o bueno, la rivalidad que queda ahora entre la UNAM y el Poli, que ahora tiene un aspecto mucho más civilizado, esa rivalidad nace en la época de Cárdenas precisamente. Entonces aquí, como podemos apreciar, está Graciano Ricalde impartiendo geometría y trigonometría, y matemáticas en general Julio Rendón. Es poco probable, dado que en ese momento Graciano Ricalde ya tenía muchos años, estaba relativamente cerca de morir, y seguramente estaba enfrascado en sus estudios. Es poco probable que haya dado clases en la escuela preparatoria. Considero mucho más probable que
todas las cátedras de matemáticas hayan sido impartidas por Julio Rendón. Aquí hay una foto del edificio que ahora está vinculado a la Suprema Corte de Justicia, es decir, este edificio sigue funcionando, pero si quieren más referencia, pues pueden leer el artículo El matemático que contaba el Nequén, la segunda parte. Y aquí hay una foto de algunos de los profesores que daban clase en la Escuela Preparatoria Libre. Algunos se pueden reconocer por sus caricaturas que aparecían en el Alcázar, que estaban muy bien dibujadas. Pero otros realmente no puedo identificarlos. Así que bueno, es una lástima no haber podido entrevistar a algunos de los muy pocos alumnos de esa preparatoria que siguen con vida. Pero la foto hace pensar que sí, que don Graciano pues, posiblemente nunca dio clases, aunque sí apoyó el proyecto. Entonces, las biografías de Recalde se escriben en ese contexto. Cuando Canto Echeverría deja de ser gobernador, que Canto Echeverría estaba a la izquierda, en el espectro político, lo sustituye un gobernador Novelo Torres, que está a la derecha, y entonces el grupo al que pertenece don Graciano regresa. Entonces eso explica un poco que el ambiente fuera favorable a la memoria de don Graciano. Otro aspecto es que entre las personas que mandó la UNAM como representantes de la Escuela Preparatoria Libre de Yucatán estaba el ingeniero Agustín Aragón, que para entonces era un personaje con un prestigio como científico a nivel nacional y que era el presidente de la Academia Alzate. Y entendemos de algunas de las referencias que era el presidente vitalicio. Él viene a Mérida, escribe para el Alcázar, escribe para el diario Yucatán. Digamos, era por la serie de escritos que vimos en el diario Yucatán, podría pensarse que era el académico, el sabio de moda. Y uno que escribió muy interesante es precisamente este artículo en el que habla acerca de Graciano Recalde. Quien quiera leer más sobre esto, bueno, es invitado a consultar el artículo El matemático que contaba el NK en primera parte, que por supuesto está en Abstraction and Application, de revista electrónica de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, en este escrito, Agustín Aragón hace mención a varias cosas, y sobre todo la segunda, bueno, este pedazo de aquí para acá en el que estudia con más detalle a Mauro Graciano, habla más sobre Mauro Graciano, esa parte es la que se quedó en la mayoría de las biografías. De hecho, la que aparece en la Enciclopedia Yucatanense contiene una adaptación de este artículo en la parte que escribió el doctor Rubén Recalde, pero no está bien adaptado. Observemos que Agustín Aragón dice que Recalde tenía muchos libros muy buenos y que sí le eran familiares los trabajos, los conocimientos de Laplace, Serret, Cauchy, Hermite, Poincaré, Appel, Delam o Polser, Díaz Covarrubias, y indica que sostenía correspondencia con Henri Poincaré, el muy gran, muy destacado matemático francés, y con Sotero Prieto precisamente. Entonces, desafortunadamente en la Enciclopedia Yucatanense lo que se escribe es que Graciano Recalde sostenía correspondencia con todos ellos, ¿no? No se copió bien lo que decía el ingeniero Aragón, sino se dice que todos estos, lo cual pues es imposible porque la mayoría de ellos ya habían muerto cuando Graciano Recalde nació. Entonces, es una cosa que vale la pena señalar porque es un poco infortunado.
ese asunto. Observemos que aquí también menciona el trabajo sobre el cometa Halley que hace Graciano Recalde. Y veamos que es muy breve. Ahora, lo que más me interesaría encontrar, lo que me parece lo más importante de esto es el manuscrito relacionado con relaciones, con ecuaciones numéricas de cualquier grado que hace Recalde. Este realmente sería muy importante poder encontrarlo para establecer, más allá de las filias y fobias políticas, eh, establecer con más precisión qué tan buen matemático, qué tan buen científico fue Recalde. Vamos a hacer un pequeño salto a la época de muerte de Recalde. Él murió el 9 de noviembre de 1942 en Mérida. Y aquí se recuerda su participación a través del intermediario de los matemáticos, donde escribía y resolvía problemas de matemáticas. Aquí podemos encontrar la dirección de la casa de don Graciano. Aquí podemos encontrar en este artículo del 10 de noviembre del 10 de noviembre de 1942 del diario Yucatán, que fue profesor, que Recalde fue profesor de aritmética razonada, teneduría de libros, cálculos mercantiles. Aquí dice que escribió un libro sobre cometas en general y creemos que no es así, sino nada más un folleto que apareció en el calendario Spinoza. Se menciona su trabajo acerca del eclipse total de 1923. Aquí sí se menciona que colaboró con Torre Díaz en la Tesorería General del Estado. Y notemos que se le recuerda como profesor. Ok. Esta es una foto que se publicó en el diario Yucatán el 1 de enero de 1943 y que hace referencia a la lista de personajes que murieron en 1942. Entonces, el texto sobre el cometa Halley que escribió Recalde está muy bien escrito y no es un libro. Me costó mucho trabajo conseguirlo. Fue estarlo buscando, viendo dónde había terminado, comprarlo y analizarlo con cuidado. Y lo que se tiene es un libro escrito en Inglaterra acerca de cometas, orientado hacia el estudio del cometa Halley, pero de los cometas en general también, y que fue desarmado y en el que en medio se puso un folleto de 20 y tantas páginas y se volvió a armar. Entonces, posiblemente por eso en la esquela, en el anuncio sobre la muerte de Recalde, se menciona lo de un libro sobre cometas. Es una imprecisión. Entonces, en este escrito nos queda, en el folleto, que es mucho más modesto y más corto que un libro, nos queda una excelente impresión de Recalde como científico, porque analiza con cuidado las circunstancias, hace como debe ser un científico las citas y las referencias correctas, establece dónde obtiene la información, qué estudios está contrastando, y escribe con mucha prudencia acerca de los temas que están en ese folleto. En particular, él ahí se interesa en lo que parece que era el tema en boga en aquella época, de si el cometa tiene una cola curva o tiene una cauda recta. Quien esté interesado en leerlo, bueno, ya hay una transcripción del contenido en Abstraction and Application, revista de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, accesible totalmente gratis en internet. Y ahí puede uno leer cómo estudiaban ese tema. El calendario cierra con una explicación de Recalde de por qué la gente, vamos,
había lo de siempre, ¿no? Los científicos estaban preocupados por la forma de la cola del cometa. Y mucha gente, como ocurre en ciertas épocas, en ciertos años, estaba preocupada porque un científico usando espectrografía había descubierto que había cianógeno en la cola del cometa, había gases venenosos. Entonces los científicos no estaban preocupados por eso, porque la densidad de los compuestos en la cola del cometa es bajísima. Entonces es posible que la Tierra haya atravesado la cola del cometa Halley en 1910, pero pues por lo que puede uno leer en el artículo, en el folleto del calendario Spinoza de Ricalde, pues realmente no se pudo saber, y ahí explica por qué. Entonces es muy interesante lo que escribe Ricalde allá, y pues cada vez que hay una fecha fatalista traída por la publicidad, pues valdría la pena recordar la postura de Ricalde a ese respecto, ¿no? La de un verdadero científico. Entonces, otra cosa que nos gustaría poder recuperar, pero nos ha costado más trabajo, son los escritos matemáticos de Ricalde. Entonces lo que tenemos es una colección de varios problemas que propuso y de soluciones que él planteó a problemas suyos y de otras personas en el intermediario de los matemáticos, publicación francesa. Allí lo que uno puede apreciar es que Ricalde sí sabía teoría de números, y posiblemente en aquellos días era el único en México que entendía bien de teoría de números. Así que eso al menos ya nos indica que sí era un matemático. Estamos poniendo el problema 1600 del intermediario de los matemáticos porque aquí en esta ecuación que aparece se puede empezar a plantear que Ricalde ya estaba aprendiendo o enfocándose a cuestiones relacionadas con funciones elípticas y curvas elípticas. Aquí encontramos la respuesta de Ricalde, hay otra de otro autor, pero todo esto aparecerá en la tercera parte de la serie El matemático que contaba el Anakin. Y debemos de agradecer mucho al matemático francés James Short, porque él fue el que nos proporcionó estas imágenes. Él fue a una bóveda especial en Marsella donde tienen guardada este escrito. Él tomó las fotos y tuvo la enorme cortesía de mandárnoslas para que podamos trabajar con ellas. Por supuesto que realmente no solamente nos gustaría tener al intermedio de los matemáticos, sino nos gustaría tener todas las referencias que señala el ingeniero Carlos Martínez Becerril cuando escribió la biografía matemática de Ricalde. Lo escribió antes de 1977, pero nosotros el que tenemos es la versión de la enciclopedia yucatenense de ese año. Y sobre todo nos gustaría esta referencia de aquí, la de 1901, porque ahí es donde se dice que él muestra un método para resolver las ecuaciones de cualquier grado, utilizando cuestiones relacionadas con funciones elípticas. Vale la pena señalar que para esa época ya eran conocidas soluciones por esa vía, a través de esas herramientas, porque ya se ha demostrado que las ecuaciones generales de quinto, sexto, etcétera, hacia arriba de esos grados no se pueden resolver por radicales. Ese es el resultado de Ruffini, Abel y Galois. Así que no es probable que Ricalde haya inventado un método nuevo, pero lo que sí es que en esa época esos eran temas de investigación de punto, era la frontera del conocimiento. Entonces lo que se puede deducir de lo que aparece en varios escritos es que Ricalde logra entender bien el proceso y logra mostrar un procedimiento para eficientar las cuentas, lo cual
nos indicaría que era muy buen matemático, dadas las circunstancias donde vivía, eh, entendiendo que en México no había no había tradición matemática, y que básicamente lo que parece indicar la historia es que él era autodidacta en matemáticas. Seguramente sus profesores del Instituto Literario le enseñaron todo lo que sabían, pero parece que la mayor parte la aprendió él solito. Otra cosa a destacar aquí en esta última página de la biografía que está en la Enciclopedia Yucatanense de Ricalde, escrita por Martínez Becerril, es que hay cosas del trabajo de Ricalde que estaban en apuntes tomados en las clases de Sotero Prieto, como para enfatizar que sí sostenían correspondencia entre ellos. Vale la pena recordar que a Ricalde se le hizo un homenaje en Bellas Artes, que ahí precisamente hablaron la familia y Martínez Becerril para hacer la apología de sus trabajos, y que ese homenaje lo estuvo promoviendo la Academia Alzate, de la que el ingeniero Aragón era presidente. Cuando se empieza a hablar de crear una escuela de matemáticas en Mérida, Yucatán, en la revista de la universidad se pide al ingeniero Carlos Martínez Becerril que haga una semblanza de Mauro Graciano. Esa semblanza en lo personal es básicamente lo que está en la Enciclopedia Yucatanense, y en lo matemático es recuperar lo que él ya había escrito. Sin embargo, nos llama mucho la atención cómo ocurrieron las cosas, porque pues una cosa que parecería que llama la atención es que no hay tanto énfasis en recordar la historia de Ricalde, posiblemente porque en ese momento todavía estaba muy fresco el incidente o el asunto de en qué bando estaba cada quien, ¿no? Quién estaba a la derecha y quién estaba a la izquierda en política. Bien, pues esto sería todo por ahorita. Quien quiera más información ya hay en la revista Abstraction Application y en las referencias que hemos mencionado. Sin embargo, sí queremos recomendar lo que está en la revista, que está de manera gratuita y que creemos que tiene un estudio mucho más detallado de lo que aparece en cualquier otra referencia. Hay libros en internet que se venden, por ejemplo uno que está disponible acerca de matemáticos mexicanos y se hace un comentario sobre Mauro Graciano, pero no tiene parte de lo que aparece aquí. Entonces, pues les agradecemos y esperamos que encuentren interesante este tema, y si tienen dudas, escríbanos, y si tienen correcciones y mejoras para lo que hemos presentado, también.